Continuamos en su programa Sembradores de Fe y ahora estamos transmitiendo desde la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, de la cual les contaré o les platicaré la historia de cómo fue erigida canónicamente. Les mostraremos alguna parte de su infraestructura y de cómo pues las personas pues siguen viviendo su fe pues en este recinto consagrado a nuestro Padre Dios. Más adelante les hablaremos de cómo fue esto, de su historia, y por eso no le cambie, continúe con nosotros. La parroquia de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles se encuentra ubicada entre la carretera a Plateros al oriente, Paseo del Mineral y carretera salida para Durango al sur. Al norte limita con el libramiento a Zacatecas. En los límites parroquiales se incluye la comunidad de Cerro Gordo y Colonia López Velarde. El templo parroquial se ubica entre las calles Sierra Fría y Loma Valenciana de la colonia Sector Popular de la ciudad de Fresnillo. ¿Cómo comienza la parroquia de los Santos Pedro y Pablo? ¿Cómo comienza pues esta idea de edificar una nueva parroquia? Fue en el año 2001. La capilla de San Pedro Apóstol, ahora templo parroquial de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles, formaba parte de la parroquia del Señor de los Rayos de la ciudad de Fresnillo. El día 28 de junio de 2001 se recibe al señor obispo don Fernando Mario Chávez Rubalcaba, quien realiza su visita pastoral al decanato Fresnillo, siendo sede del recibimiento la parroquia. Hacen su presencia en el evento personas de las capillas de Santa Cecilia, de San Pedro Apóstol, San Felipe de Jesús y algunas partes del consejo parroquial. Viendo el señor obispo la necesidad de edificar o erigir nuevas parroquias y la petición de un grupo de feligreses que los solicitaron, y al ver pues también el crecimiento demográfico y todas las necesidades que se dan pues y que viven las familias de este lugar, pues como son de pronto la pobreza, vicios, pandillerismo, desintegración familiar, entre otras cosas, hace un recorrido por las colonias Plan de Ayala, Patria y Libertad, Lomas de Plateros, Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata, pertenecientes en aquel entonces a la parroquia del Señor de los Rayos, pidiendo pues el señor cura Salvador Covarrubias un estudio socio-religioso para que después le presente las razones de conveniencia para una o dos nuevas parroquias. Como respuesta a estas necesidades, el señor obispo envía desde el 20 de enero del 2002 al señor presbítero Miguel Anderos García para atender un promedio de 4,000 familias, sumando aproximadamente 26,000 habitantes, con todos sus problemas sociales, económicos y religiosos. Habiendo consultado al señor presbítero Francisco Falcón Gutiérrez, decano del decanato Fresnillo, en consulta pues también con el señor presbítero Salvador Covarrubias, párroco de la parroquia del Señor de los Rayos, y teniendo como argumentos el crecimiento demográfico y una influencia cultural de fieles cristianos, se reflexiona sobre el concepto de parroquia que dan los documentos eclesiásticos. ¿Qué dicen los documentos eclesiásticos acerca de la parroquia? Pues que la parroquia es un lugar privilegiado en el que los fieles cristianos pueden tener experiencia concreta de ser iglesia. Así, contando con las observaciones presentadas por la Comisión del Derecho Canónico y después de haber oído al Consejo Presbiteral, el obispo de Zacatecas, don Fernando Mario Chávez Rubalcaba, decretó la erección canónica de la parroquia de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles a partir del 29 de junio de 2002, formando parte de la nueva parroquia las siguientes colonias: Lomas de Plateros, Sector Popular, Patria y Libertad, Plutarco Elías Calles, Ampliación Plutarco Elías Calles, Plan de Ayala, Nueva Esperanza, Francisco y Madero, Azteca, Ampliación Azteca, Emiliano Zapata, Napoleón Gómez Sada, Ramón López Velarde, Ampliación México, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Esta parroquia tendría su archivo propio, y así como libros propios del bautismo, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y defunciones, informaciones matrimoniales y libro de gobierno, libro de contabilidad, y así pues como todos los libros que debe de tener el archivo de una parroquia. El padre Miguel Anderos llegó a promover la parroquia el 20 de enero de 2002 para atender un promedio de 4,000 familias.
alrededor de 26,000 habitantes con todos sus problemas sociales y todo lo que implica pues ser el párroco de una parroquia. El día 29 de junio, en el año del Señor 2002, don Fernando Mario Chávez Rubalcaba fue recibido por el padre Miguel Anderos García, iniciando una solemne celebración en lo que sería el templo parroquial de los santos Pedro y Pablo Apóstoles. El secretario canciller de aquel entonces, el padre Luis Salazar Santoyo, dio la lectura del decreto de erección de la nueva parroquia, titulada bajo el patrocinio de los santos Pedro y Pablo Apóstoles. Ese mismo día se otorgó el nombramiento de párroco y toma de posesión al señor presbítero Miguel Anderos García, quien ya había tenido tiempo preparando a la comunidad. Se hizo la profesión solemne de la fe, el juramento de fidelidad, y el señor obispo le entregó la Biblia, el altar, la sede, la llave del sagrario, las crismeras, lo revistió con la casulla. Al final, un abrazo, signo de comunión con el obispo y demás sacerdotes de la diócesis. Pues este fue con el evento que se dio pues inicio a la erección canónica de nuestra parroquia de los santos Pedro y Pablo. ¿Cuáles serán los párrocos que han pasado por la parroquia después del padre Miguel Anderos? Pues el primer párroco fue el padre Miguel Anderos García, promotor de la parroquia el 20 de enero de 2002 y estuvo al servicio de la parroquia hasta el 2006. El padre Aurelio Esparza Flores estuvo del 6 de marzo de 2006 al 15 de junio de 2010. El padre Luis Manuel Luevano Díaz del 15 de junio de 2010 al 31 de julio de 2017. Actualmente el párroco de la parroquia de los santos Pedro y Pablo es el padre Luis Sánchez Montes, que inició su ministerio aquí en la parroquia el 31 de julio de 2017. Entonces pues es el caminar de los párrocos, es el caminar de los personajes que han dado vida pues a esta nuestra parroquia de los santos Pedro y Pablo. Estamos en el interior de la parroquia de los santos Pedro y Pablo. Observamos el retablo de nuestra parroquia, cómo tenemos al Cristo al centro que preside nuestra celebración, preside nuestra fe, también a nuestros santos patronos, Santo Pedro, Pedro y Pablo, que son los pilares y fundamentos de nuestra fe cristiana. Pedro, que es la piedra, la roca firme en la que se edifica la iglesia, y Pablo, que es un gran apóstol, un gran misionero, también por el que la fe llega a nosotros, a lo profundo de nuestros corazones. La Virgen María de Guadalupe, pues que es semilla de fe en nuestro país, en nuestro México. El Papa San Juan Pablo II, que también es un gran misionero que nos impulsa a seguir al Señor. Los servicios pastorales que se ofrecen aquí en la parroquia de los santos Pedro y Pablo pues son misas dominicales a las 8 de la mañana en el templo de San Felipe en la colonia Zapata, en San Juan Diego en la colonia Azteca, a las 9 de la mañana en San Isidro y en Santa Cecilia en colonia Plan de Ayala, a las 10 de la mañana en la Virgen de Zapopan y en la cabecera parroquial de los santos Pedro y Pablo, a las 12 del mediodía en el templo de San Martín Caballero y en San Pedro y San Pablo, templo parroquial. Es el momento de los bautismos a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde en el Señor de la Misericordia, a la 1:30 Virgen de la Asunción, Colonia Patria y Libertad, a las 2 de la tarde Virgen del Rosario, a las 5 de la tarde Sagrado Corazón de Jesús, López Velarde, a las 6 de la tarde San Felipe, Colonia Emiliano Zapata. Bueno, esa ya no la tenemos a las 6 de la tarde, pero sí tenemos a las 7 de la tarde aquí en el templo parroquial. Diariamente tenemos misa en el templo a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. El jueves la hora santa a las 6 de la tarde aquí en la cabecera parroquial. Pues es así como nosotros damos fin pues a este recorrido de sembradores de fe en esta visita a nuestra parroquia de los santos Pedro y Pablo. Los invitamos pues a continuar con esta serie de visitas a nuestras parroquias de aquí del decanato de Fresnillo. Gracias por acompañarnos.